Mateo 21, verso 28 al 32. Jesús, refiriendo una parábola, dijo: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo. ¿Cuántos hijos tenía este hombre? 2. Se le acercó al primero y le dijo: hijo. No le dijo bastardo, no le dijo huérfano, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús hablando a los fariseos y a los judíos. Un pastor contó una vez que visitó una iglesia donde había 2 hermanos que no hablaban desde hace años. Ambos eran creyentes fieles, ambos servían en la iglesia, ambos amaban a Dios, pero uno se sentaba en un lado del templo y el otro en el lado opuesto. Nunca se saludaban, nunca se miraban, nunca convivían. Y lo más irónico que eran los dos, y lo más irónico era que los dos oraban al mismo Padre o al mismo Dios. Un día el pastor les preguntó: si los dos oran al mismo Padre, ¿cómo puede ser que los hijos no puedan hablarse? Aquella pregunta los confrontó profundamente, porque a veces los hijos del mismo padre pueden terminar comportándose como que fuesen enemigos. Dile al que está a tu lado: 2 hijos, un mismo padre. 2 hijos, un mismo padre. A través de la Biblia vemos muchos ejemplos donde la Biblia muestra que un padre tuvo 2 hijos. Jesús nos da una parábola y había un hombre que tenía 2 hijos. A los 2 le encomendó. Uno dijo: no quiero ir. Pero luego, conmovido, dijo: voy a ir a ayudarle a mi padre. Al otro le dijo: hijo, ve también a ayudarme. Y el otro dijo: sí, papi, yo voy. Y no terminó yendo. Y Jesús usó este ejemplo, que siempre hay 2 tipos de hijos dentro de la congregación y dentro del pueblo. A través de la Biblia vemos que Adán tuvo muchos hijos, pero se mencionan 2 de ellos que resaltan más, a pesar que menciona 3. Y este es Caín y Abel. Caín odiaba a Dios y odiaba a su hermano, y Caín terminó matando a su hermano Abel, que era justo y amaba a Dios. Si nos podemos comparar con Caín y Abel dentro de la iglesia, hay Caínes que no aman a la iglesia, odian a la iglesia, no aman a su prójimo y quieren verlo destrozado y verlo perder. Y alguien puede decir: no, yo no puedo ser como Caín, yo nunca he pensado eso. Pero tú has pensado como Caín cuando tu hermano entra en un nuevo carro y tú dices: ¿y cómo va a ser para pagarle? Te aseguro que en 6 meses va a estar entregando ese carro. ¿Cómo me comporto yo como Caín cuando tú te crees mejor que tu hermano y tú dices: ¿por qué a él sí y a mí no me dan un lugar honroso? También la Biblia nos muestra a Ismael e Isaac.
Abraham tuvo muchos hijos, pero los que sobresalen siempre en la historia son Ismael e Isaac. Ismael no es el hijo de la promesa, a pesar que nació primero, pero Isaac es el hijo de la promesa, el primogénito que nació no solamente de Abraham, pero también de Sara. Pero nos damos cuenta que Dios lo manda y le dice: manda lejos a Ismael, porque Ismael no va a heredar la promesa juntamente con Isaac. Y vemos que mientras crecían, Ismael se burlaba de Isaac, y esto no le gustó a Sara. Y nos damos cuenta que siempre hay un hijo bueno y hay un hijo malo. Vemos Esaú y Jacob, gemelos en el vientre, aún en el vientre peleaban por quién iba a nacer primero, y se movía mucho el vientre de Rebeca, de Rebeca, y se preocupaba Rebeca por esto, hasta que oró y Dios le dijo: en ti hay dos naciones, uno servirá al otro, el mayor servirá al menor. Y dice la Biblia que nació Esaú, pero agarrado del carcañal de Esaú estaba Jacob, porque Jacob quería nacer primero, e iban luchando desde pequeños. Y vamos viendo mientras crecen, vamos viendo que Esaú era un hombre del campo, Jacob era un hombre de la casa. Esaú trabajador, Jacob se quedaba en casa. El papá le decía a Esaú: hey, quiero comer de tu casa. Esaú obediente e iba. Pero había algo diferente en Esaú que no había en Jacob. Esaú parecía ser el hijo bueno, pero Jacob parecía ser el hijo malo. Pero en Jacob había un corazón de anhelar la primogenitura, mientras Esaú la detestaba y no la valoró. Y nos damos cuenta que más adelante Esaú está dispuesto a intercambiar la primogenitura por un plato de lentejas, y Jacob se tomó de esto. Al último terminó robándose la primogenitura, y nos damos cuenta que Esaú quiere matar a Jacob. Dos hijos, un padre. Manasés e Efraín, dos hijos que tuvo Manasés y Efraín, dos hijos que tuvo José. Manasés el mayor, Efraín el menor. Y dice la Biblia que cuando Jacob llegó a Egipto y se reconcilió una vez más con su hijo José, vino y le dijo: ¿quiénes son estos dos? Y le dijo: padre, estos son mis dos hijos que Dios me ha dado en esta tierra. Y Jacob dijo: tráelos, quiero bendecirlos. Y dice la Biblia que en vez de bendecir a Manasés con la diestra, cruzó los brazos y bendijo con la diestra al menor, a Efraín. Y dice que mientras él oraba y daba la bendición, José le dijo: padre, estás haciendo mal. Quiso moverle las manos y dijo: deja, porque así ha querido Dios. Y terminó bendiciendo Dios al menor que al mayor. Judíos y samaritanos, Judá e Israel, se los he predicado muchas veces. Yo creo que se lo he cansado muchas veces de recordarle esta historia. Pero judíos y samaritanos, dos hijos, un mismo padre, pero no se amaban y no se querían. La historia de un odio que duró siglos. Para entender el mensaje, primero debemos entender la historia de Israel y de Judá. O en otras palabras, de judíos e israelitas, o judíos o samaritanos. Dice: durante siglos judíos y samaritanos se odiaban profundamente. Todo comenzó cuando el reino de Israel se dividió después de Salomón. Primera de Reyes capítulo 12. Usted puede leer esa historia allí. El reino del norte terminó siendo Israel, y su capital terminó siendo la ciudad de Samaria, y su rey, el rey Jeroboam, no traía la sangre del rey David. En el reino del sur, rey Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, y Jerusalén permaneció la capital de Judá. El rey Jeroboam, el rey del norte, de los samaritanos más adelante, de Israel, levantó dos becerros de oro, haciendo que Israel fuese detrás de ídolos, quitándole la gloria a Jehová. Y Jeroboam dijo: el reino se ha dividido, el templo ha quedado en el reino del sur, entonces la gente va
a descender de mi reino del norte, va a descender al sur a adorar a Dios, y puede ser que terminen aliándose con el rey de Judá. Entonces yo les haré culto y les haré adoración y les haré cántico y les haré fiesta. Y vino el rey Jeroboam, el rey del norte, el rey de Israel, que se convierte en Samaria más adelante, y levanta 2 becerros de oro y les dijo: estos son los dioses que libraron a nuestros padres de Egipto. Y el pueblo volvió a la idolatría, el pueblo, el reino del norte, los samaritanos. En Segunda de Reyes 17, con el tiempo los asirios conquistaron a Samaria por verse apartado de Dios y por convertirse en la capital de la idolatría, porque más adelante vemos reyes como Acab y su esposa Jezabel que le dieron culto a Baal, y en Samaria era la capital de la idolatría, donde aún Baal vino a reinar. Y aún más adelante el rey Jehú, el rey supuestamente como Dios, erradicó a Baal, erradicó a Jezabel, erradicó a Acab, pero él levantó una vez más los becerros de oro y no hizo conforme a Dios. Y Samaria se convirtió en la capital de profanar lo que es santo, profanar lo que es sagrado, darle culto a lo que es diabólico, satánico e idolatría, y dárselo como que si fuesen dioses verdadero o Dios verdadero. Y muchos por estos sufrieron en el reino del norte, y vino los asirios y conquistaron a Samaria. Muchos israelitas fueron llevados cautivos, no Judá, israelitas. Y en Segunda de Reyes 17:6 y dice: y se llevaron a un buen grupo hacia Asiria. Pero en el verso 24, otros pueblos fueron traídos y se mezclaron con los que quedaron. El rey de Asiria dijo: para que sea una vergüenza para los israelitas, no los judíos, los israelitas, los del norte, les voy a traer gente pagana para que se mezclen. Y los israelitas se mezclaron con paganos y terminaron adorando a dioses falsos. Más adelante el rey sirio empezó a darse cuenta que la tierra de Samaria empezó a empobrecer, empezó a decaer, y empezó a darse cuenta que la única manera que Samaria podía prosperar es de que el Dios de Israel fuese el Dios de Israel. Y mandaron sacerdotes israelitas para que tomasen control de Samaria una vez más e introdujeron culto a Dios, pero era culto mezclado con lo profano, con la idolatría, y empezó a prosperar un poco mejor Samaria. Y pasaron los tiempos al punto que los judíos también, ellos fueron llevados al exilio, pero ellos fueron llevados al exilio no por asirios, sino por Babilonia, por Nabucodonosor. Y vemos que los dos hijos, Judá e Israel, están terminando cautivos por sus enemigos. Israel por los asirios, Judá por los babilónicos 200 años después de Israel. Los judíos comenzaron a ver a los samaritanos como religiosamente impuros. ¿Por qué? Porque nosotros los judíos todavía permanecemos judíos entre nosotros mismos, pero ellos se casaron con gentiles, y no solamente eso, adoran sus dioses. Y desde ahí empezó ese odio, esa separación entre ellos, no solamente por la división del reino, ahora por la división de cómo adorar y servir a Dios, y por la mezcla de genes. Después que los judíos se habían vuelto del exilio de Babilonia con Nehemías, Esdras, comenzaron a reconstruir el templo en Jerusalén. Los adversarios, los samaritanos, dijeron en Esdras 4:2: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y después del exilio, los samaritanos quisieron, o Israel, el reino del norte, quiso buscar también al Dios de los judíos. Pero mira lo que pasó en el versículo 3: pero Zorobabel y los demás respondieron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Los judíos le dijeron a sus hermanos los israelitas, ahora samaritanos: no nos conviene edificar templo juntamente con ustedes. Ustedes no son santos, ustedes son inmundos, ustedes son impuros.
Eso es solamente para nosotros. Esto fue un punto clave. Los judíos no quisieron unidad religiosa con ellos, y desde ahí la separación se hizo aún más profunda. Bíblicamente, este es uno de los pasajes más importantes para entender la ruptura entre Judá e Israel, o judíos y samaritanos. Luego ocurrió algo que empeoró la relación. Los samaritanos, al ver que los judíos no querían que ellos adoraran juntos con ellos, entonces dijeron: volvámonos, como dice la ley en Deuteronomio, y edifiquemos templo en el monte Gerizim, el monte de la bendición. En ese monte es donde Josué dio su discurso al pueblo, o delante de ese monte, enfrente de ese monte Gerizim, era el monte de la bendición, y a la par estaba el monte de la maldición. Y dice la Biblia que Josué se paró en el valle y les dijo: desde hoy en adelante determinen a quién van a servir, si a los dioses de vuestros padres que sirvieron ellos en el desierto, o al Dios de nuestro Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué se paró en el valle, no se paró en el monte de la bendición como él debería haber hecho. Se paró en el valle y les dijo: les pongo dos caminos, está el monte de la bendición y está el monte de la maldición. Y por eso no se paró, porque Dios no forza a nadie a servirle si usted y yo no queremos. Nos da la decisión. Deuteronomios capítulo 11 dice: he puesto delante de vosotros dos caminos, el camino de la bendición o el camino de la bendición, el de la vida o de la muerte, pero procurad el camino de la bendición, pero lleva un requisito: obedeced mis mandamientos. En ese monte es donde Josué repartió la heredad, en el monte de la bendición. Pero cuando tomó el tiempo de retarlos, no lo hizo en el monte de la bendición, porque muchos de nosotros andamos mal y queremos que el pastor nos bendiga. Muchos de nosotros andamos mal carnalmente, espiritualmente, y queremos que aún así el Dios de lo alto nos dé profecía. Te declaro que Dios te va a bendecir, pero tú fornicando, tú adulterando, tú mintiendo, tú robando, tú texteando con una mujer que no es la tuya. Pero quiero profecía, quiero que Dios me hable, quiero que Dios, no. Josué no se subió al monte de la bendición, se puso en el valle. Quieren bendición, obedezcan, sirvan a Dios. Quieren la maldición, hagan lo que quieran. Y los samaritanos dijeron: hey, recuérdense, Moisés le dijo a Josué: cuando entres a la tierra prometida, te subirás al monte Gerizim, al monte de la bendición, y bendecirás tú al pueblo. Pero no lo hizo Josué, porque Josué se dio cuenta: ¿cómo voy a bendecir a un pueblo que ahí trae los dioses escondidos? La maldición ya está activada en su casa. La maldición ahí la trae. ¿De qué sirve aventar las perlas? ¿De qué sirve aventar las perlas a los puercos y a los perros si no van a hacer nada y no las van a valorar? Entonces los samaritanos empezaron a adorar en el monte Gerizim, al punto que edificaron un templo ahí. Y los judíos permanecieron en Jerusalén, en el segundo templo, porque el templo de Salomón ya había sido destruido, y empezaron a edificar el templo. Pero déjame decirte algo interesante: ni lo terminaron, pero jactaban de que ellos tenían el templo y no lo podían terminar, porque preferían adornar sus propias casas que terminar la casa de Dios. Y ese segundo templo, más adelante en el tiempo de Jesús, se convirtió no en el templo de Salomón, sino que en el templo de Herodes, porque aún en el tiempo de Jesús no se había terminado bien el templo. Y Herodes, un rey judío pero con corazón pagano, dijo: yo lo voy a promover, pero se va a hacer lo que yo quiera en este templo. Y los judíos se dejaron sobornar por eso mientras terminaban el templo, porque no estaban dispuestos ellos a ofrendar para la casa de Dios, sino que recibir dinero donado de alguien pagano que iba a tomar control del culto. Y cuando los judíos se dan cuenta que en el monte Gerizim, te estoy hablando historia, esto no está en la Biblia, esto lo reporta Josefo, gran historiador en aquel tiempo judío. Cuando los israelitas se dan cuenta que en el monte Gerizim hay templo,
subió después el gobernador Juan Hircano, destruyó el santuario, el templo samaritano en el monte Gerizim en el año 128 antes de Cristo, unos 150 años desde que Jesús empezó su ministerio, derramando así la última gota, y la división llegó a ser tan profunda entre judíos y samaritanos que la Biblia dice en Juan 4:9, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había desprecio mutuo, los dos se odiaban. Los judíos se sentían superiores espiritualmente a sus hermanos los samaritanos. Los samaritanos vivían mezclados y alejados de la verdad. Dos pueblos, dos historias, pero un mismo origen. Ambos descendían de Israel, en otras palabras de Jacob. Eran dos hijos del mismo padre. Y es aquí donde Jesús entra en escena. Porque Jesús vino a romper esa barrera cuando Él vino en su ministerio a esta tierra. Jesús hizo algo que ningún judío religioso estaba dispuesto a hacer. Y en Juan 4:4 dice, le era necesario pasar por. Aún la historia muestra, nota, dice que Jesús estaba en Judá, en el reino del sur. En aquel tiempo ya no eran reinos, eran 5 regiones. Te lo voy a poner de esta manera: el valle del San Fernando, el valle de Santa Clarita, el valle de Simi Valley, ya vamos 3. El desierto alto, vamos 4. Y lo que tú y yo le llamamos Los Ángeles, del otro lado del cerro, 5. Y los que estaban en Los Ángeles querían pasar a Santa Clarita, pero no querían pasar por el valle porque odiaban tanto al valle que estaban dispuestos a dar la gran vuelta a la montaña allá por Victorville y pasar por el desierto, el highway, para llegar. Para que me entiendas cómo estaba la división tan grande entre judíos y samaritanos. Y dice la Biblia que era necesario que Jesús llegase a Galilea, que está aún arriba de Samaria. En otras palabras, Jesús quería pasar de Los Ángeles a Santa Clarita, pero le era necesario pasar por el valle de San Fernando. Los judíos normalmente rodeaban Samaria, pero Jesús fue directo sobre eso, entre ella. Porque donde los hombres veían enemigos, Jesús veía hijos perdidos. Jesús habló con la mujer samaritana, una mujer con una vida rota, destrozada, 5 maridos, viviendo con uno que ahora no era su marido. 6 hombres había tenido en su vida. No era solo samaritana, era una pecadora conocida entre todo el pueblo. Nadie la quería, pero Jesús no vino a humillarla, vino a rescatarla. Y es por eso que Jesús en Mateo 15:24 dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Incluso en la parábola en Lucas capítulo 15, en la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y del hijo pródigo, estos 3 tienen dueño, estos 3 tienen algo. La oveja tiene pastor, la moneda tenía dueña y el hijo tenía padre. Y muchas veces usamos esas 3 predicaciones o esas 3 parábolas para alcanzar al perdido. Y no digo que está mal, está bien, pero en su contexto, el contexto no es para ti ni para mí, en los gentiles. El contexto de ese pasaje es para rescatar a los samaritanos. Porque nosotros, siendo gentiles, no teníamos padre, pero el samaritano sí tenía padre y se había apartado. Y por eso Jesús usa estas 3 parábolas para los samaritanos, contándosela a los judíos. Es tiempo de aceptar a sus hermanos. Sí, lo que tú llamas inmundo, lo que tú llamas pecador, lo que tú dices nunca se va a componer, lo que tú llamas carnal, hipócrita, tienes que amarlo. Y da esas 3 parábolas. Incluso los samaritanos eran las ovejas perdidas. Yo veo 2 problemas espirituales entre estos 2 hermanos, Judá y samaritano.
o judíos y samaritanos, yo veo algo, dos problemas espirituales. En esta historia vemos dos extremos espirituales. El número uno, el problema de los judíos. Eran religiosos y arrogancia espiritual. Tenían la ley, tenían el templo, tenían el conocimiento, pero su corazón lleno de orgullo. Porque pensaban, nosotros somos los verdaderos. Yo soy apostólico del nombre de Jesús. Pero ninguna alma te has alcanzado. Pero eres apostólico del nombre de Jesús. Soy apostólico, un solo Dios, un solo nombre, y bautizo en el nombre de Jesús, pero no puedes perdonar al que está a tu lado. Pero tienes el nombre. Yo hablo en lenguas del Espíritu Santo y no las terrenales, de las angelicales que menciona Pablo. Sí, pero no puedes amar, no puedes servir con amor, y cuando sirve nomás pasas criticando, juzgando y diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no ponen al otro todo el tiempo? Y otra vez, ahora ¿qué más se le ocurre al pastor ponernos en sábado ayuno, oración en la noche, oración, pero tú tienes el nombre de Jesús. Yo sé que no hay mucho amén judío. Tenemos la palabra, tenemos el nombre, tenemos el templo, tenemos la verdad, y aún así no puedes amar como Jesús. No puedes vivir como Jesús. Tienes todo, pero no puedes vivir como Él. Mano Donny, ¿esto qué tiene que ver entre ese es problema de judíos y samaritanos? No, en la iglesia hay judíos y en la iglesia hay samaritanos. Dije, en la iglesia hay judíos y en la iglesia hay samaritanos. Nosotros somos superiores, somos los verdaderos. Esto puede pasar en la iglesia. Los que llevan más tiempo en la fe pueden comenzar a pensar, yo sí sé, yo sí soy espiritual, ellos no son como yo. Y el orgullo religioso empieza a cerrar puertas. No deja que los que vienen detrás de ti sean salvos. No dejan que los que de veras tienen hambre y el deseo de cambiar y ser diferentes a ser salvos. Así te atreves a venir borracha a la iglesia, así te atreves a venir así. Y uy, ¿cómo? Aquí en esta iglesia tienes que ponerte el velo antes de llegar. Así no se viste aquí. Ni te has salvado tú y ni puedes salvar a otros. Dije, ni te puedes salvar tú y no dejas que otros entren al reino de los cielos. Jesús le dijo, fariseos hipócritas, porque ustedes piensan que van por delante, pero déjame decirte, estorban. No dejan que otros sean salvos. Y ustedes, déjeme decirle, good news for you. In other words, bad news for you. Ustedes vienen siendo excluidos. ¿Ya te viste lo que el pastor empezó a hacer? La bautizaron sin velo. La bautizaron con arete y la bautizaron con, mira, aquí me dejó pegado el maquillaje. Y el que habla, ¿cuántas almas ha ganado? Pero te crees bien delante de Dios. Y nos pasa como lo que dijo Jesús, dos entraron a orar al templo, dos tipos de personas, dos hijos, un padre. Padre, te doy gracias, dijo el fariseo, puesto de pie, no de rodillas, no humillado como debería ser, parado. Padre, te doy gracias, mientras el cobrador de impuestos hincado se pegaba. No oraba oración elocuente, nomás decía, Padre, es mi culpa, he pecado, es mi culpa, he pecado. Y el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como él, porque yo ayuno 2 veces por semana, porque doy diezmo de todo y te alabo, el Señor, porque no soy como él. Y entonces Jesús predicó y dijo y preguntó a la gente que le oía, ¿quién crees que salió justificado de la casa de Dios? Y respondieron bien, el que se humilló, el que estaba de rodillas, el que reconocía que andaba mal. Y dijo, han juzgado bien. Y hoy en día no juzgamos bien. En este día condenamos, en este día andamos mandando al infierno, en este día le estamos diciendo a la gente, no vas a entrar tú, ni tú estás entrando.
Agarre ese samaritano, porque ahorita voy con usted. Porque al samaritano le encanta este tipo de predicaciones. Wow, nos está dando por nuestro lado. Sí, es que estos judíos se creen muy santurrones y uno no puede venir a la oración todo el tiempo. Y uno, no, agárrate, porque también viene para vos. Porque hoy en día nomás se le predica al samaritano: ven tal como tú quieres, ven tal, y nunca cambian. Y nunca se le predica al judío tampoco, que en vez de edificar anda estropeando. En vez de edificar la anda embarrando. No, aquí vamos a llegar todos de los dos extremos al centro. Dos hijos, un padre. Dos hijos, un mismo pensar. Dos hijos, un mismo sentir. No que yo soy así, yo soy de la que me los llevo suave. No, yo soy, no. Aquí los dos en el centro. Dos hijos, un padre. Ahora aquí voy con ustedes, samaritanos. El problema de los samaritanos: mediocridad espiritual. Los samaritanos tenían mezcla de doctrinas, una vida espiritual débil, prácticas incorrectas. La mujer samaritana representa eso. Sabía algo de Dios, pero su vida no estaba ordenada. Esto también ocurre en la iglesia. Hoy creyentes que aman a Dios, pero no quieren obedecer sus mandamientos. Oh, yo amo a Dios, oh, Él es tan bueno, pero le dices obedece los mandamientos, no quieren, porque ellos creen que solo con amar a Dios está todo. No, en amar a Dios entra el acto de la obediencia. Aman a Dios, pero viven con áreas desordenadas. Todavía siguen echándose su cigarrito, todavía siguen tomando un poquito, de poquito lo voy a ir dejando. En la iglesia visten de una manera, afuera visten de otra. En la iglesia se conducen de una manera, afuera se conducen de otra manera. Date cuenta, los dos hijos están mal. No solamente el judío. El judío está tratando de agradar a Dios, pero se cree tanto que empieza a mochar. Oh, wow, nadie como yo solamente lo amo y nadie más lo ama. Y el samaritano, a la ahí se va, a la ahí se va, a la ahí se va. No, tenemos que llegar al centro. Aman a Dios, pero viven con áreas desordenadas. No han crecido espiritualmente. Estos son los que dicen: Dios conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón, que es perverso y engañoso. Oh, estos son los que tratan de justificar sus pecados, la razón por qué no evangelizan, la razón por qué no oran, la razón por qué no hacen aquí, la razón por qué no se congregan. Pero después de todo esto, hermano Donny, Dios conoce mi corazón. Sí, conoce que no le quieres servir por completo, que no estás dispuesto a sacrificar tu vida, a dejarlo todo por Él. Sí, Dios lo conoce. Los dos estamos mal. Dije, los dos estamos mal. Aquellos que nos vamos al extremo, que creemos que somos mejores que los demás, y aquellos que nos vamos al extremo, que yo sirvo a Dios como yo quiero. Y estas eran las dos cosas que dividían a estos dos hermanos que venían del mismo padre. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios y no amarnos el uno al otro, como decía la anécdota del principio? ¿Cómo podemos decir no nos escribió 3 cartas el apóstol Juan, el apóstol del amor? Hijitos, ¿cómo podéis decir amar a Dios y aborreces a tu hermano? ¿No has visto a Dios? Te lo estoy parafraseando en la versión Donny Urrutia Valera. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, danzas, remolineas, te pones el saco, te pones el velo correcto, vives una vida en santidad, pureza y modestia, pero no puedes amar a tu prójimo, no puedes perdonar a tu hijo, no puedes perdonar a tu hija, no puedes perdonar a tus padres, no puedes perdonar a tu hermano? ¿Cuántos se van a ir al cielo? Amén, amén. ¿Cuántos ya han perdonado? Lo recitamos todos los días después del servicio. Dije, lo recitamos todos los días después del servicio, y se ha convertido como el rosario para unos, se les ha convertido como el Padre Nuestro para otros, un Ave María para otros.
y no lo hemos puesto por obra. Sí, pero mi situación es muy diferente. Síguele, mi situación es muy diferente. Síguele abriendo la puerta. Síguele abriendo la puerta a la ofensa. Síguele abriendo la puerta al resentimiento. Tarde que temprano vas a terminar afuera. Porque por resentimiento Caín mató a Abel. Por resentimiento Esaú quería matar a Jacob. Por resentimiento Sara mandó a ahuyentar a Ismael. Ten cuidado con tu corazón. No es lo primero que Dios te pide. Dame, hijo mío, tu corazón y anda por mis caminos. Pero no entregamos el corazón por completo a Dios. No todos entramos a la visión que Dios ha dado a esta iglesia por medio de nuestro Padre espiritual. Y por eso nomás estamos mirando las deficiencias de los demás. La mayoría en la visión, pero tú afuera de la visión, nomás mirando las imperfecciones. No te vaya a pasar. El otro día estábamos en el Starbucks con el pastor en una reunión ministerial con el ministro Jaime, y llegamos y había un cochinero en ese Starbucks. Café tirado por aquí, azúcar derramada por allá, la mesa aquí, la mesa allá. Y dijo el pastor: wow, aquí no limpian, aquí no hay orden, qué sucio este Starbucks. Pero empezamos a mirar, solo habían 2 empleadas, una haciendo el café, la otra cobrando la gran línea de personas que había. Y le dije al pastor, a veces nos dijo el pastor a nosotros, a veces nos pasa esto. Llegamos porque no trabajamos aquí, empezamos a mirar las imperfecciones. Esta iglesia esto, esta iglesia aquí, oran acá, oran allá, mucho templo, mucha iglesia, mucha célula, mucho evangelismo. Y miras, pero cuando estás en la visión y estás trabajando, no hay tiempo de ver que el azúcar se cayó. No hay tiempo de ver que el café no lo botaron. No hay tiempo de ver que el baño está sucio. Cuando eres parte de la visión, cuando estás metido, porque no eres uno de los, sino que eres hijo. ¿Ya te diste cuenta? Escuché por ahí que el pastor va a hacer un tercer servicio en domingo. Sí, samaritano, porque estás muy ocupado en tu trabajo. Sí, samaritano, porque estás muy ocupado en tus hobbies. Sí, samaritano, estás muy ocupado en tu cansancio. Solo vives cansado. Ay. Empieza a vivir una vida donde no hablas I'm tired. Uy, mi espalda. Vive una vida así y es lo único que vas a ver. Dijo el pastor Mario Ceguera: nadie se murió trabajando. Los que se mueren rápido son los que se jubilan, están en la casa, no tienen nada que hacer esos ancianitos, y tarde que temprano en la Biblia siempre vas a ver la iglesia en acción. No vas a ver la iglesia estancada, en acción, trabajando. I know. Yo sé que no hay muchos amén y muchos gloria a Dios. Pero algo que me llama la atención, que Jesús no vino a rechazar a ninguno de los dos. Ahora, solamente porque no los rechazó no significa que los regañó. No solamente porque no los rechazó no significa que los puso en su lugar. Porque lee todo el capítulo de Mateo, capítulo 23. Empieza del 21, 22, 23 y te vas a dar cuenta 3 capítulos donde Jesús: venga para acá, judío, siéntese aquí. 3 nalgadas. En Juan capítulo 4 se va con la mujer samaritana y la mujer samaritana se pone a discutir con él. Le dijo: mujer samaritana, ay mamita, tú ni sabes lo que peleas. Así estaba la mujer samaritana, salió tan religiosa. No, es que ustedes adoran allá, nosotros adoramos aquí, ustedes están mal, nosotros estamos bien. Pero ve a ver en la vida de ellos, ve a ver a sus hijos, ve a ver su casa, ve a ver su matrimonio. Se ponen a pelear doctrina y no saben nada de doctrina, porque la vida de ellos no vive la doctrina. Y a los dos no los vino a rechazar, pero sí los puso en su lugar.
Para aquellos que dicen, oh, no me regañen, me tienen que tratar con amor. No, no, cálmate, samaritano. Y tú, judío, que sí, dele más recio, amén. Preach it, pastor. Preach it, pastor. Y cuando te cae a vos allá sentado, trompudo, no dices amén. Y ahí no dices, preach it to me, pastor. Pues le dije, vengo a hablarle a los dos, al judío y al samaritano hoy en este día. Somos hermanos en Cristo. Necesitamos amarnos, necesitamos tolerarnos, necesitamos crecer juntos. Jesús no rechazó a ninguno. Jesús no vino ni a justificar el pecado del samaritano, ni a alimentar el orgullo del religioso. Jesús vino a restaurar a los dos hijos. A los religiosos les habló de humildad, sean humildes. A los pecadores les ofreció agua viva, les habló con amor, ternura. Por eso le preguntan, ¿por qué tu maestro come con pecadores, con publicanos y prostitutas? Y Jesús respondió, porque el sano no tiene necesidad de enfermo, mas estos sí tienen necesidad del doctor. Va a haber momentos que nuestro pastor, nuestro padre espiritual va a hacer algo y tú tal vez no lo vas a entender, judío. Y va a haber cosas que nuestro padre espiritual va a ser samaritano que tú no lo vas a entender, pero es bíblico. A los dos, por los dos vino Jesús a restaurarlos. Jesús mostró que en la familia de Dios los fuertes deben restaurar, los débiles deben crecer. Tú te crees fuerte en la fe, santurrón, ayúdale pues, no lo critiques. Dije, no lo critiques. O a ti no te ponen a servir en la iglesia porque tú no eres espiritual. En vez de decirle, hermana, ahí vamos a ir adelante, o hablamos con el pastor a ver cómo podemos empezar a servir. Sí, yo le recomiendo, hay que ayudar allá en las mesas. Mira la diferencia de las respuestas. Tú, judío, tú, samaritano, que te molestas porque no te dieron comida. No es el fin del mundo, no vives de pan, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos creciendo juntos. El hombre, su amigo, nos dice el proverbista, es una piedra de alfilar. En el fútbol te están afilando, en el basquetbol te están afilando, en el voleibol, en la coinonía te están afilando. No, es que en la coinonía debe haber puro amor, dice el samaritano. Y después el fariseo dice, yo no voy a la coinonía porque hay puro chisme. Sí, chismoso, dale. No, debemos de crecer juntos. Dije, debemos de crecer juntos. El judío dice una imprudencia. Y si hay otro judío ahí, hermano, no se preocupe, Dios nos va a ayudar a alcanzar las almas. Porque hay judíos que dicen, las almas no quieren. Las almas no quieren nada. Un samaritano tiene que responderle, hermano, yo sí quiero. No es que aquí en Palmdale nunca nada va a suceder aquí. Compónganse, compongámonos. Necesitamos crecer. Somos hijos del gran Dios todopoderoso. Dije, somos hijos del Dios. Jesús mostró que en la familia de Dios los fuertes deben restaurar, los judíos ayudar al samaritano, los débiles deben dejarse moldear, discipular. Este es el problema que había en la iglesia de Roma. Se habían convertido muchos gentiles y se habían convertido muchos judíos a Cristo. Y los judíos empiezan a ver el comportamiento de los gentiles dentro de la iglesia. Un liberalismo.
Y los judíos les empieza a arder el celo. No, 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 no. ¿Qué está pasando aquí? Si en el judaísmo a Dios lo teníamos, ni su nombre podíamos mencionar. Y estos, mira cómo se conducen. Y empieza a haber pleitos en la iglesia de Roma. El judío contra el gentil. No, es que ustedes. Y los otros, no, es que ustedes. Hasta que Pablo dice, ambos deben de crecer juntos. Ambos deben de crecer juntos. Léelo, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 15. 2 capítulos donde el débil, el judío, debe de crecer juntamente con el samaritano. Mira lo que Pablo te dice en Romanos 14, verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Te lo voy a traducir a mi versión. ¿Tú qué te crees esclavo? Si tú ni eres señor, eres esclavo igual que él. Para su propio señor está en pie. En otras palabras, delante de su amo él está en firme. Delante de Dios él está firme. O cae si él falla. Si el samaritano no está haciendo lo correcto, cae delante de Dios. Pero mira lo que dice, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No, es que el celo de Dios me tomó y yo se lo tuve que decir en la cara. Cálmate, Jacobo y Juan. No sabes de qué espíritu sos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Este no es el tiempo de condenación, este es el tiempo de salvación. Dije, este no es el tiempo de condenación, es el tiempo de salvación. Y déjame decirte otra cosa, la condenación no te corresponde ni a ti, ni a mí, ni al diablo le corresponde la condenación. Porque el único que condena es Dios. Ahí andamos condenando a todo el mundo, volando cabezas. No, es que el celo de Jehová me toma. El celo, sí. ¿Y por qué no aplicas ese celo sobre tu vida? ¿Por qué no aplicas ese celo sobre tu casa? ¿Por qué no aplicas ese celo sobre tus hijos y tus hijas? Pero el celo de Jehová te consume. Mejor hay que amar. Romanos capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Pablo empieza a hablar de los dones. Procurad los mejores dones. Dones de sanidad, dones de administración, don de fe, don de esto, don de aquí, don de la enseñanza de la palabra, etcétera. Y después concluye en el capítulo 12 diciendo, pero déjame mostrarte un mejor don, un mejor camino. Y empieza Primera de Corintios capítulo 13. Aquel que habla muchas lenguas pero no ama a su prójimo es como un címbalo que retiñe, que caes mal. Hablas en lenguas pero allá odiando. Hablas en lengua y allá criticando. Hablas en lengua y no sirves. Hablas en lenguas pero no eres parte de la visión. Y sigue diciendo, pudiera tener el don de entender todos los misterios de la palabra y los misterios del reino, pero si no tengo amor, nada soy. Y todavía se va aún. Y dice, y si yo vendiese todo y lo repartiese a los pobres y diera aún mi vida como un mártir, pero no tengo amor, de nada me sirve. Porque lo que Dios quiere de ti y de mí es amor. Por eso el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, para los samaritanos, esto no significa que nadie te puede venir a reprender. Es que me corrigió y me reprendió, y él y ella no es nadie para que me reprenda y me diga algo. Solamente el líder de célula, el ministro, el pastor. Pero usted, ¿qué se cree? ¿No nos dice la Biblia que cuando mires a tu hermano pecar, ve? Exhórtale ¿con qué? Con amor.
Te estoy hablando a ti, judío. Puedes exhortar con amor. Y samaritano, sí te pueden exhortar con amor. Es que este es el problema. Predicadores hoy en día nomás le predican al samaritano y ahí anda el samaritano pecando dentro de la iglesia todavía. Y hay pastores que solo le predican al judío y por eso nunca crecen, porque nadie merece, solamente ellos merecen ir al cielo. No, aquí le estamos hablando a los dos, nos estamos hablando a nosotros mismos. Por eso le dije, este mensaje es para usted, no es para su prójimo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ahora, yo le voy a dar una definición porque veo que never mind, me reservo lo que iba a decir. La palabra juzgar, no me juzgues. Nosotros hemos traducido la palabra juzgar como condenar. Y la palabra juzgar no es condenar. La palabra juzgar es analizar. ¿Qué hiciste? ¿Es bueno o es malo? No a lo que yo pienso que dice la ley. ¿No hace eso un juez? Por eso se llama juez. Alguien que juzga. Y tú allá, no me juzgues, no me juzgues, don't judge me. Dijo Jesús, le preguntaron a Jesús, ¿cómo vamos a conocer quiénes son los verdaderos dentro de la iglesia? ¿Y qué dijo Jesús? Por sus frutos. En otras palabras, de lejos te voy a juzgar si eres de Dios o no de Dios. Esa actitud que tiene mi hermanito y mi hermanita, dice la Biblia que es pecado. La diferencia es que Dios no me mandó a condenarlo, a condenarla, pero que podemos juzgarle con la palabra. Dice el proverbista que al pecado se juzga con justicia. Samaritano, con justicia, samaritano. Judío, con misericordia. Se requieren ambas. El problema es que nos encanta ser jueces, pero no nos encanta abogar por otros. Y ese es el problema del humano. Y el problema, yo también soy humano, soy extraterrestre. El problema de todos nosotros. Es el problema de nosotros. Queremos justicia a nuestra manera. ¿Y por qué Dios no ha matado al que me violó? Merece la muerte el que me violó cuando yo estaba pequeña. ¿Y por qué Dios no lo ha matado? Ahí todavía está vivo. Y no me vengo a burlar de lo que sufriste en el pasado. Pero ¿qué tal si ese hombre es tu hijo? Lo hizo cuando era joven, ya cambió, ya está adulto, ya tiene niños, ya su vida cambió y ya no lo ha vuelto a hacer. A mí no me importa. Tiene que pagar. Y nos pasa como el rey David. David, un hombre rico, tenía mucho animal, mucho ganado, muchas ovejas. Y había un pobre, su vecino, que nomás tenía una corderita. Y vino el visitante a visitar a el rico. Y el rico vino y se robó la única ovejita que tenía el pobre. La mató y se la dio para que comiese el visitante. ¿Qué crees que deberíamos de hacer con él? Y David, como tú y yo, que pague 4 veces tantos más, porque así decía la ley. Y muerte para él. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Porque Dios no se venga como tú y yo nos vengamos. Tú y yo nos vengamos para que le exploté la cabeza. Y después te la construí otra vez, te la volví a resplatar. Eso es lo que tú y yo queremos. Pero Dios trabaja diferente. Porque tú y yo merecíamos la muerte. ¿Y por qué nos dio una oportunidad? Por eso en el Padre Nuestro dice: Padre, perdona nuestros pecados como yo he perdonado a los demás.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonáis, y el problema, esa mala actitud la traemos aquí a la iglesia. Tomándole fotos, hermano, mire una hermana allá empantalonada, dígaselo al pastor. ¿Porque quieres lo mejor para ella? ¿O por qué estamos tomando fotitos? ¿Sabe algo que me he dado cuenta? Aquí le va el cubetazo de agua fría. Mano Donny, mire lo que está haciendo este junior. Mire lo que está haciendo este junior. Y ya cuando el junior de él o de ella lo está haciendo, no le digan a nadie, por favor. Ahí sí tus hijos sí son inocentes, pero no los hijos del hermano y de la hermana. Pues les digo, somos dos hermanos, un solo padre. Y aquí, equipo rojo, equipo azul, y no estamos volando la cabeza. Y así no estamos yendo al cielo. Ya te viste, la hermana no fue a la oración. ¿Te interesa tanto su vida espiritual? ¿Por qué no le dices, hermana, únase conmigo, sea mi prayer buddy, y vamos a orar? Yo oro por su familia, usted ora por la mía, y yo sé que Dios va, la oración del justo puede mucho. Mira la diferencia si tanto te importa que tu hermano venga a la oración. Si tanto que te importa que tu hermano ayune. Están como esos padres. Mano Donny, hablé con mi hijo, no lee la Biblia. ¿Usted la lee? No venimos a hablar de mí hoy, venimos a hablar de mi hijo, el rebelde. Pero usted la lee, hermano. No estamos hablando de mí, estamos hablando de este chamaco, de él. Le dije, ¿por qué no agarra usted la Biblia y le llama? Hey, hay que leer este capítulo juntos. Somos buenos para imponer, pero no nos gusta que nos impongan. Los judíos eran buenos para imponer. ¿Qué dijo Jesús? Aquí va samaritano, te estoy hablando. Dijo Jesús, todo lo que estos hombres les enseñen, si está en la ley de Moisés, hagan. Yo no hago caso. Yo no le hago al pastor. Él predica pero no vive. No dijo Jesús, si no lo vive no le hagas caso. No, te está predicando de la ley, te está predicando hazlo. Pero ¿qué dijo? Pero no hagan como ellos hacen. Y después le empezó a hablar al judío y les dijo, porque ellos ponen cargas sobre la gente que no pueden llevar, que ni ellos mismos están dispuestos a mover con un solo dedo. Nota, Jesús no vino a rechazar, vino a ponerlos en su lugar, vino a señalarles en qué estaban mal, al samaritano y al judío. La iglesia no es un lugar de competencia espiritual. La iglesia no es un lugar de competencia espiritual. La iglesia es una familia. La iglesia Cosecha Final Internacional es una gran familia. Es una gran familia. Y no nos vamos a estar mochando ni volando cabezas, volando dedos, volando manos. Tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti. Esa es la mentalidad. Tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti. Pero cambiémoslo, cambiemos la gramática. Te necesito a ti. Te estoy poniendo a ti primero. Te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Jesús dijo, amad. Ya me pasé, disculpa. Y el segundo es semejante: amad a vuestros prójimos, o a tu prójimo como a ti. No, Jesús no dijo, y así como tú te amas. Nota, no te puso a ti primero, ama también a tu prójimo, sino que puso a tu prójimo primero, antes que a ti, aún en la gramática. Dios no tiene hijos de primera clase, hijos de segunda clase. ¿Escuchaste, es judío? Porque el judío se cree de primera clase. Yo me junto con el pastor. Yo soy de la clica del pastor, de los que vamos al Denis después. Sí, y después lo estás traicionando. Después estás hablando mal de él.
No te gustan las prédicas de él, pero quieres ser parte del club del pastor. Cálmate, judío. Ese espíritu se le metió a los discípulos. Hey, ahí hay unos echando fuera demonios en tu nombre y ellos no son de nosotros. Y Jesús le responde: el que no es contra mí es con nosotros. Allá llegaron a contarle a Moisés, después de que Moisés escogió a 70 hombres, y dice que el Espíritu Santo tomó a 2 que no habían sido convocados en sus tiendas, y llegan: hey, allá hay 2 más, como diciendo, tú no les permitiste hablar en lenguas. Fue Josué. Josué. Si yo quisiera que todo el pueblo lo hiciese para que no estuviese batallando con ellos. Y así estamos a veces dentro de la iglesia. ¿Y por qué a quién le dieron de comer primero? ¿Y por qué lo sentaron allí? ¿Y por qué a mí me sentaron allá? ¿Y por qué esto? Aquí dice reservado, pero esto es reservado por el Espíritu Santo para todos nosotros. Cálmate, rebelde, haz caso. Hermano, no se siente aquí. Tenemos unas visitas especiales. Yo soy una visita especial. Y pum, te sientas. No eres especial, eres espacial. Quisiéramos mandarte hasta la luna. No entiendo, de veras. Mire, aquí no reímos. Pero ¿por qué es tan fácil llevárnosla en paz? ¿Alguien me puede contestar eso? ¿Por qué es tan difícil llevárnosla en paz cuando no es difícil? ¿Por qué? Yo escuchaba algo y me impactó y me quedé y dije: ay, es cierto. Siempre hemos justificado, hermanos, tolérenme, este es mi lado débil. Recuerden, somos polvo, somos propensos a fallar. Y me gustó, miraba hace como unas 3 semanas en las redes sociales. Dijo un maestro, le decía a los niños: si yo exprimo esta naranja, ¿qué va a salir de ella? Jugo de naranja. Y le decía a los niños: ¿por qué? Y los niños: porque es naranja. Right? Y este señor le enseñaba a los niños y les decía: pues también así en la vida, cuando vengan las presiones de la vida y la presión de la vida te haga así, depende cómo tú actúes, eso es lo que tú eres. Y yo dije: es que yo soy así. ¿Y qué dice la Biblia? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces, ¿cómo que yo soy así si tengo el Espíritu Santo? Mire, ¿fue ayer? Where's my wife? ¿Ayer te llamé? Ok. Ayer veníamos del doctor, el bebé, fuimos a ver. Y algo que odio de ese carro, y el que lo invitó me da ganas de dar un coscorrón, es que tiene esa función donde llegas a la luz roja y tú pones el freno, se apaga el motor. Pero el problema es que este carro no lo tiene como el Mercedes o otros carros que yo sé, que me he subido, que tú se lo puedes apagar automáticamente y así queda apagado, y si tú lo quieres queda automático. Este es manual y cada vez que me subo tengo que pucharle. Y pues salimos, estaba caliente ayer, el aire acondicionado. Parábamos en la luz, se apaga el carro y el motor, pues, por el aire acondicionado está nomás el abanico y pues chupa. Y no me había dado cuenta, mi esposa me dijo, no me había dicho que ya la batería estaba muy baja. Y se apaga el carro en media luz aquí en la Burbank por la Alameda. Y yo tenía planes, no, pues tengo esto, tengo la reunión ministerial, tengo que hacer unas cosas. Y el carro se apaga. Y ahí estaba.
y le puchaba el botón y pasé como una hora ahí. Nadie se paró. Señor, necesitan ayuda. Nadie. El aparato que tengo para cargar la batería la tenía en el otro carro. Roadside Assistant tengo, no AAA. Es con Farmers, pero con Farmers tienes que meterte a la aplicación, textear todo en vez de una llamada. Necesito ayuda, manden a alguien. Ahí andaba. Y todavía me responden, ¿estás en un lugar seguro? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas paramédico? No necesito eso, nomás manden a alguien que venga a cargar el carro. Y se pasó el tiempo. Le hablo a Mano Rivera llegó rápido, me ayudó. Y entre todo eso se pasó una hora. Voy en camino y me dice mi esposa, hay que comprar una batería. Mejor ya de una. Pasamos al AutoZone, compramos la batería. Y dijo el muchacho, yo te ayudo a ponerla. Dije, ok, está bien, no me voy a ensuciar los dedos, nada. Llega el muchacho y mira la batería. Este tipo de batería nosotros no la cambiamos. La tenemos, pero tú la tienes que cambiar. Nosotros no la medimos por todos los cables que tiene, que le puso un cablerío arriba de la batería. Y nosotros no la tocamos porque si arruinamos los cables van a venir contra nosotros. Entonces tú, ok, te voy a dar la herramienta, me dice. Y empecé a ir rápido y no salía la batería. Y me dice mi esposa, hay que ver un video. Vamos viendo el video en YouTube. Allá en Silmar casi no hay la señal. El video, y ese video se le ocurre pasar 10 comerciales bajo el sol. Y yo, y mi esposa me decía, y le hago, ¿cómo puedes estar cuando a mí me herve la sangre? Y ahí todo eso, todo ese proceso que duramos aquí, y después vamos y miramos el video que no, y eso que tenía el candado para que nadie se la robe. Le hago, si ni la podemos sacar con lo más fácil, ¿quién se va a robar esto? Y me recordé cuando mi esposa me decía, me recordé del video y es cierto. Decimos ser algo, pero cuando viene la presión sale lo de nosotros. Llegó alguien. Llegó una visita unos días atrás. Mi papá, el pastor, me dijo, atiéndela. Las estuve atendiendo, comiendo. Y viene y dice esta visita, le dice al pastor, wow, qué hijo tan respetuoso, tan humilde tiene. Y yo le dije, wow, Señor, agarre confianza conmigo. Y no creo que va a pensar igual. Pero cuando ella dijo estas palabras, me habló el Espíritu Santo. ¿Sí eres? Porque cuando viene alguien, venga aquí, sí. Y la gente nomás mira eso. Pero me vio ella debajo del sol con el carro. Me vio ella batallando con la batería para sacar la batería. No me vio ahí. Y te aseguro que eso tal vez le hubiera dolido. Así es el predicador. ¿Qué será de los demás? Y a esto quiero llegar, iglesia. Que para lo que a ti parece normal, mi pastor, mi padre me enseñó esto recientemente. Lo que para nosotros parece normal, para Dios no es normal. El agarrarte con tu esposa, hija de no sé qué. Así se dicen aún dentro de la iglesia. Sí, te lo compruebo. Hace unos años atrás me entró una llamada. Contesté. Y en el fondo, rápido colgué. Y entró otra vez la llamada. Y la razón que volví a contestar, porque ha sucedido. Parejas se pelean, llaman al pastor, venga, aquí ahora sí ya nos pasamos de la niña, venga. Y yo pensé que me estaban llamando otra vez. Yo dije, la primera vez tal vez llamaron
Llamó la segunda vez y la esposa: sapo, culebra, cobra, tarántula, Pikachu. Y el esposo como Goku. ¡Ah! Y rápido volví a colgar. Eso fue un sábado. El domingo llegan agarraditos de la mano. Paz de Cristo, mano Doni. Yo en mi mente, ¿le digo o no le digo? Y hasta ahora no le he dicho. Y no tengo un mal concepto de ellos. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Pasa. Y la gente mira esto de nosotros. Y por eso esperan lo mejor de nosotros. Y por eso predicaba como predicaba hoy. Porque Dios me habló. Nuestro pastor ha estado hablando y dije: no, yo también tengo que hacer cambios. No solamente la iglesia, yo también tengo que hacer cambios. Todos. Y dije: es cierto, a veces nos comportamos como el judío. A veces hay tiempos que nos vamos del bando de los samaritanos. Nos pasa como a Pedro. Porque están comiendo camarones, aguachiles y cochinita pibil y después más allá, ahí andaba comiendo camarones. Sammy, échate otra. Y hey, pásame aquí, Marvin, otra de aquella de esta es la que haces vos, está buena. Y va pasando Pablo y lo mira. Y lo regañó enfrente de todos. Pablo: estás mal, Pedro. Porque cuando te vas con los hermanos judíos, sí, no coman. Hay que mantener las tradiciones, no hagan eso. Pero cuando andaba con los judíos, cuando se iba con los gentiles, se hacía samaritano. Pedro se acomodaba. Y no debe ser así. Y tristemente nos hemos lastimado dentro de la iglesia. Se nos predicaba esta semana: hay que cerrar la puerta a la ofensa, porque tarde que temprano va a entrar el espíritu del bastardo y nos va a querer sacar. Esta generación aquí, esta generación más que nunca dice: mi familia son mis amigos, no mi familia de sangre. Familia no es con la que naciste, es con la que tú escogiste. Y esas frases que suenan muy bonitas, que son diabólicas, entonces esta nueva generación pierde el respeto hacia papá y hacia mamá. I don't want you, I don't need you, no te quiero, y para eso tengo mis amigos. Ellos son mi verdadera familia. Y cuando ellos se encuentran en la cárcel, ahí no llega Pancho, ni Merengano, ni Merengana, ni Panchita, ni Conchita. La hermana Conchita yo creo que sí, pero yo hablo de la otra Conchita. No te llegan. Y ahí nos damos cuenta: oh, sí, mi mamá sí me quiere. Y nos hemos tragado tantas mentiras, y eso lo traemos a la iglesia. Yo no me voy a juntar con gente tóxica. Cuando Pablo dice: si os mordéis, no os consumáis. Cuando Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis. Enójate porque el hermano no sirve para el fútbol, pero después: ay, hermano, te amo tanto y yo pago por ti este día. Ay, Edgar no. Ay, tú número 9, qué corajes nos causas, pero te queremos. Jesús no tiene hijos de primera clase ni hijos de segunda clase. Tiene hijos en diferentes etapas de crecimiento. El problema del judío es de que él ya tiene 15, 20 años y quiere que el niño de 6 meses ya corra como él corre. Pablo explicó de esta manera en Romanos 15:1: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Romanos 14:1 también dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay que invitar al hermano, hay que invitarlo a comer, y allá lo está soque y pégale y pégale.
No, es que Dios me mandó, me dio el espíritu de exhortar, el don de exhortar. ¿No empieza Pablo en Romanos capítulo 2 y en el 3? Ah, tú que predicas la ley, ¿no la aplicas a ti mismo? ¿Le dices a otros que no hurten, pero tú hurtas? Mejor predícate a ti mismo, predicador. Los fuertes no están para juzgar, no están para despreciar. Te estoy hablando, judío. No estás para juzgar, ni despreciar, ni humillar. Estás para levantar. Y los débiles no deben quedarse débiles. Déjenme así, me tienen que entender. Yo voy creciendo a mi paso, sí, está bien, pero también muestre frutos dignos de arrepentimiento. Deben crecer y afirmarse en Dios. Ya casi estoy terminando. No sé si les iba a pasar el video, pero Dios me pone a ponerles este video. Con mi esposa empezamos a mirar la serie de Chosen ahorita durante las primicias. Dije, hay que verla bien detalladamente. Y cada episodio miramos y me sacan las lágrimas, porque a veces miro que me he comportado como el judío, y yo veo como Jesús amaba al samaritano. Nota, Jesús en sus parábolas incluía al samaritano. A veces el samaritano hace mejores obras que el judío, pero solamente porque el samaritano hace mejores obras que el judío no significa que el samaritano va a ser salvo. Porque en Hechos capítulo 10, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, él con su familia. Él y su familia, no como Job, solo él. Él y su familia eran temerosos de Dios, hombre de oración y ayunos, y que daba mucha limosna, caridad a la gente. Y se le presenta el ángel de Jehová y le dice: se han visto tus oraciones y tus limosnas que le das a la gente. Ve y llama a Pedro, él tiene unas palabras que tú necesitas escuchar. Cornelio era mejor cristiano que tú y yo, porque tristemente a veces solamente vos y tu esposa es cristiana, pero no tus hijos. O a veces los hijos son cristianos, pero los padres no son cristianos. Pero en esta historia toda la casa era temerosa de Dios, algo que el perfecto Job no pudo hacer, pero un pecador gentil, Cornelio, sí lo pudo hacer con sus hijos. Pero por esto Cornelio iba al cielo. No. Ve, llama a Pedro. Y cuando llama a Pedro, reciben el Espíritu Santo. Pedro los bautiza en el nombre de Jesús. Porque lo que nos hace salvo no son tus buenas obras, judío. Y lo que te hace salvo, samaritano, no es tú. Es que Dios conoce mi deseo, que sí quiero cambiar. No es tu deseo, es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y me gustaría que miráramos, no sé cuánto va a durar, creo que 5 minutes va a durar, pero pongámosle atención. Y póngale atención. No sé si usted lo ha visto o no lo ha visto. Se lo mostré a los jóvenes en el último ayuno que tuvimos. Mañana, jóvenes, Remnant Young, we have fasting from 6 to midday. Aquí mañana los veo aquí. Y Dios me puso a mostrarles esta escena y empezamos a ministrar a los jóvenes. Y me gustaría que usted lo mire. Y mira cómo Jesús miró al samaritano. Judío, así me gustaría que tú miraras al samaritano dentro de la iglesia. Action. Lights off in the front. A little bit louder, please. ¿Me darías de beber? ¿Me escuchaste? ¿Tan mal estás? ¿Qué? Tú, un judío, pidiéndole un trago a una samaritana, a una mujer. Lo siento. Debí haber dicho, por favor. Sabes que no es seguro que estés solo aquí. ¿Tampoco tú? ¿Por qué no has venido con otros? ¿Y por qué tan tarde en el día? ¿Las mujeres no vienen a los pozos durante la mañana? Sí, bueno. Ninguna quiere ser vista conmigo, así que vengo al atardecer. Con este calor como
¿Por qué no quieren ser vistas contigo? Larga historia. Bueno, aún quisiera algo de agua, si no te molesta. Me impresiona lo que una garganta seca puede hacer. No estoy sucia para ti. ¿No te contaminará este jarrón? Quizás algunas personas digan eso de las mujeres, pero yo no. ¿Sí? ¿Y tú qué dices? Digo que si supieras quién soy, tú me pedirías de beber ¿En serio? y te daría agua de vida. Daría. Excepto que no tienes cómo sacar el agua y este es un pozo profundo. Además, ¿qué necesitas de mí si tienes tu suministro de agua de vida? Es una larga historia. ¿El agua judía es mejor que el agua samaritana? Eso no es lo que dije. ¿Eres mejor que nuestro ancestro Jacob? ¿El que cavó este pozo? ¿Tu agua es mejor que la suya? Conozco a Jacobo, pero todos los que beben de esta agua tendrán sed otra vez. Y los que beben del agua que yo les doy no tienen sed nunca más. ¿No sería genial? El agua que yo doy se convertirá dentro de la persona en un manantial de agua que les dará vida eterna. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pruébalo. Primero, ve a llamar a tu esposo y regresa. Les mostraré a ambos. No tengo un esposo. Es cierto. Tuviste 5 esposos. Y el hombre con el que vives ahora no es tu esposo. Ah, ya veo. Eres un profeta. Vienes a darme un sermón. No. Usualmente lo bueno de venir aquí sola es que puedo escapar a que me condenen. No vine a condenarte. Cometí errores. Demasiados. Pero son hombres como tú los que hacen imposible el que yo pueda hacer algo por eso. ¿Cómo? Nuestros ancestros rendían culto en esta montaña, pero los judíos insistieron que Jerusalén era el único lugar para rendir culto. Dijeron eso porque el templo está ahí. Sí, justo a donde no podemos ir. Estoy aquí para romper esas barreras. Y se avecinan tiempos en donde ni en esta montaña, ni en Jerusalén, deberás adorar al Padre. Entonces, ¿a dónde se supone que iré cuando necesite de Dios? Nunca recibí nada de Dios, pero no podría agradecerle si lo recibiera. A cualquier lugar. Dios es espíritu, y el tiempo se avecina y ya está aquí. No importará en dónde rindas culto, sino que lo hagas con el espíritu y de verdad. Mente y corazón, ese es el tipo de culto que Él está buscando. No importará de dónde seas o lo que hayas hecho. ¿Crees lo que acabo de decirte? Hasta que el Mesías llegue y explique todo esto y arregle este embrollo, incluyéndome, no confiaré en nadie más. Te equivocas cuando dices que nunca recibiste nada de Dios. Ese Mesías del que hablas, ese soy yo. El primero se llamaba Ramín. Eras una mujer de pureza, emocionada por casarse, pero no era un buen hombre. Él te lastimó y te hizo cuestionar el matrimonio, incluso la práctica de tu fe. Ya basta. El segundo fue Farsad. La noche de boda su piel olía a naranjas. Y hasta este día, cada vez que ves naranjas en el mercado, te sientes culpable por dejarlo, porque él fue el único hombre digno con el que estuviste. Pero no te sentiste digna. ¿Por qué haces esto? No me he presentado en público como el Mesías. Eres la primera. Sería bueno que me creyeras. No soy la persona indicada. Vine a Samaria solo para conocerte. ¿Crees que es un accidente que esté aquí en medio de la nada?
Soy rechazada por todos. Lo sé, pero no por el Mesías. ¿Y sabes todo eso porque tú eres el Cristo? Iré a decirle a todos. Contaba con eso. Espíritu y verdad. Espíritu y verdad. No será solo montañas o templos. Pronto. Solo el corazón. ¿Lo prometes? Lo prometo. Este hombre me dijo todo lo que he hecho. Tiene que ser el Cristo. Oye, espera. ¡Tu agua! Olvidaste tu... Vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que hice. Rabino, trajimos Amén. comida. ¿Qué le gustaría? Amén. Ya tengo comida. ¿Qué es más fácil? ¿Ponerla en su lugar porque no sabe nada de la ley? ¿O sanar el corazón? Porque a la gente no le importa qué tanta Biblia sepas. A la gente le importa cuánto tú les amas. Jesús dijo: en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y hemos crecido juzgando, condenando a la gente en vez de darles esperanza. Nunca les hemos preguntado por qué fallaste, por qué cometiste este error. Siempre ha sido: es que así dice la palabra, y es que así dice la palabra. No estoy hablando de solapar el pecado, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de darle esperanza para que la gente respire. El mundo les ha pisoteado. Dije, el mundo les ha pisoteado. La familia les ha pisoteado. La escuela les ha pisoteado. El que los abusó, los golpeó, los ha pisoteado. Y para que vengan a la iglesia, tú y yo también los pisoteemos. Tu trabajo no es pisotear a las personas. Tu trabajo no es de condenar ni castigar, porque tú eres hijo, él es hijo. El único que nos puede llamar la atención con la palabra de Dios hasta ahorita es nuestro Padre espiritual en Cristo Jesús con la palabra. Aún Él nos da el privilegio de predicar al ministro Jaime y a su servidor, y siempre nos dice: cuidado cómo me tratan a la iglesia. A veces cuando yo les hablo así, no sé, me entra lo de mi padre, pero trato de calmarme y trato de honrar a mi Padre espiritual, que nos dice: no se pongan a regañar la iglesia, motívenmela a que sigan adelante. Líderes de célula, encargados de casa, a motivar a la célula, a los hermanos a seguir adelante. Si se están peleando entre sí, no se meta a pelear con ellos, hay que traer la paz entre ellos. A eso nos llamó Jesús. Dije, a eso nos llamó Jesús. Todos aquí estamos batallando con algo y todos queremos ser comprendidos. Unos estamos luchando con problemas financieros y venimos a la casa de Dios, y eso a veces nos tiene turbados. Y después viene el otro: hey, alábale, ¿por qué no le alabas como yo le alabo? ¿Y por qué no tiene usted otro hijo? Si usted no sabe si esa hermana ahorita está pasando por un proceso. Solo un hijo tienen porque, ay no, y nomás te faltan las orejas de burro. No nos metamos en lo que no nos importa. Si no te interesa la vida de tu hermano, no nos metamos en las cosas que no nos importa. Mi hermano Víctor, no lo he visto en la iglesia. ¿Todo bien? ¿Hay algo en que le puedo ayudar, hermano Víctor? Mira la diferencia. Hermano Víctor, Cristo ya viene pronto, póngase las pilas. Yo sé lo que le estoy diciendo.
Eso no nos corresponde a nosotros, eso solamente le corresponde al Padre espiritual. Es como que yo ahorita no tengo al niño, pero que este mande al otro hijo a corregir al otro. No, se van a agarrar de las greñas. Y a veces como cristianos nos entra ese celo, obedece, haz caso. No te corresponde a ti. Iglesia, no te corresponde a ti. Nuestro trabajo es exhortar. Hermano, no le he visto, vente a la oración. Hermano, ven a la coinonía. Se pone divertido, con gracia, con amor. Así como a ti te gustaría que te hablaran, que te dijeran. El único que tiene esa autoridad aquí es nuestro Padre espiritual, porque Él es el Padre espiritual en Cristo Jesús. Pero tú y yo no, somos colaboradores. Estamos aquí para ayudarle. Luis allá en Palmdale, los hermanos que están encargados de las misiones, con amor, motivarles, exhortarles. El deseo de nosotros es de que todo mundo crezca. Y para el samaritano te voy a decir algo: es normal que se enoje el judío. No te fuiste a chupar una paleta. Lo que estás haciendo no es cualquier cosa. Cometiste pecado e indigna. Eso es normal. El hijo mayor fue fiel al papá, se quedó en la casa y llega y mira, what? ¿Cómo se le está recompensando la mala actitud que tuvo este hijo? Y se molesta. Eso es normal. Porque el samaritano se resiente. Oh, me juzgó el religioso. No, no te resientas. Quieren lo mejor para ti. Y tú, judío, si nos vamos a molestar, es porque queremos el cambio de ellos, no porque lo quiero ver perdido. Mira qué tan hermoso. Ya no voy a entrar en las notas, voy a terminar summarizing lo que traía yo aquí. Qué tan hermoso que se odiaban. ¿Y qué pasó en Hechos capítulo 8? Dice la Biblia, empezó la iglesia a ser perseguida en Jerusalén, en Judá, judíos. Y dice, y muchos de los fieles salieron huyendo y llegaron a Samaria. Y Felipe el diácono predicaba el poder de Jesucristo y su resurrección. Y muchos recibieron milagros, sanidades, y creyeron por la palabra, por Felipe el judío. Y los bautizó en el nombre de Jesús. Y muchos se bautizaron en aquel día, y la ciudad se alegró y creyeron en Jesús. Y mandaron a llamar a Pedro y a Juan para que viniesen a poner sus manos sobre ellos y recibiesen el Espíritu Santo. Y en aquel día fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y mira lo que dice el último versículo. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Verso 25 del 8. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Eso es lo que Jesús quería para Samaria, no lo que Jacobo y Juan querían. Porque dice que en otra región de Samaria lo sacaron y se enojó, entró el celo del judío Juan y Jacobo. Señor Jesús, oramos para que fuego caiga del cielo y los consuma. Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahorita no es el momento de condenar al mundo, ahorita es el momento de salvar al mundo. Podemos predicar la palabra de verdad con amor. Dije, podemos predicar la palabra de verdad, pero con amor. Con amor, muéstrale el amor a los amigos, a las amigas, muéstrales el amor. Es lo único que Dios quiere, el amor. Desde el principio vemos el amor, hasta el fin vemos el amor. Toda la Biblia es del amor de Dios hacia nosotros. Por eso dijo el salmista David, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que le visites? Nos hiciste menores que los ángeles y aún así nos coronaste con bienes. Nos pusiste sobre todo animal, toda bestia para señorear sobre ella. Y se pregunta el rey David, ¿qué tanto le importamos a Dios?
Que tanto yo le intereso a Dios, que está dispuesto a recordarse de mí. Pero ese es el amor de Dios. Dije, ese es el amor de Dios. Y hoy en este día yo quiero orar por ti, para que Dios sane tu corazón. Judío, necesitas tu corazón sano para que sigas teniendo celo por lo verdadero, pero con amor y misericordia. Samaritano, quiero orar por ti, para que ya te afirmes, ya no pongas excusas. Un día me voy a afirmar, un día me voy a afirmar. Es que apenas voy en mis baby steps y ya llevas 3, 5 años de bautizado. No, ya no eres samaritano. Pero en vez de judío y samaritano, ¿por qué mejor no somos como Jesús? Porque Jesús sabe ser judío y Jesús comprende al samaritano. ¿Por qué no pasamos a este altar y le decimos a Dios: sana mi corazón, quita toda ofensa de mi vida, ayúdame a amar a mi hermano, a mi hermana? Si has pecado, hoy en este día te digo, hay salvación para ti. Hay esperanza para ti en este día. Te alejaste, pero quieres regresar. Ven al trono de la gracia, donde hay pronto socorro y auxilio para ti. Somos 2 hijos, pero tenemos el mismo Padre. La iglesia no debe repetir el error de la historia. No podemos permitir que existan judíos espirituales y samaritanos espirituales. En la iglesia todos somos hijos de Dios, parte de una familia, discípulos en crecimiento. Los fuertes deben guiar, restaurar, enseñar. Los débiles deben arrepentirse, crecer, madurar. Porque en la casa del Padre no hay lugar para la arrogancia ni para la mediocridad. Solo hay lugar para hijos que están creciendo juntos en la fe. Y el mismo evangelio que unió a judíos y samaritanos sigue teniendo el poder de unir la iglesia hoy en este día. No sé cómo te has sentido estos últimos días. Tal vez indigno, inmerecedor. O tal vez tú has tomado la actitud del hijo judío y has aborrecido a tu hermano. Lo has confrontado a golpes. No sé si tú has tomado la actitud del judío, del samaritano, pero hoy Dios te dice: nomás humilla tu corazón. A veces no entendemos por qué la gente se conduce de una manera, pero si supiéramos el trasfondo, la historia de ellos, nos diéramos cuenta que ellos son así porque lo que recibieron en el pasado. Claro, eso no me excusa de comportarme como me comporto, porque mi pasado no determina mi futuro ni mi presente, sino lo que Dios dice de mí. Y hoy en este día hay misericordia y favor en la gracia de Dios. Yo no puedo amar, o discúlpame, no puedo abrazar más yo a los de la iglesia y yo no abrazo a mis hijos. Yo no puedo estar abrazando hijos de otros y no puedo abrazar mis propios hijos. Yo no puedo estar abrazando otra hermana y no puedo abrazar a mi esposo. No puedo estar abrazando otro hombre
y le vamos al Necaxa, pero no puedo abrazar yo a mi esposa. No le puedo hablar en paz a los de la iglesia y no hablarle en paz a los de mi casa. Yo no puedo decir estoy bien con el hermano Luis Rodríguez. Hermano Luis, pero cuando él no está presente, yo hablo mal de él. Entonces no estoy bien con él. Puedo aparentar enfrente de él que lo quiero mucho, lo abrazo, le puedo dar al beso, en el fútbol jugar, pero cuando él no está alrededor, ¿qué pláticas tengo de él alrededor de ti? Entonces no ando bien. A eso me refiero, que si tú tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón, porque está esa incomodidad. No os engañéis. Dios no puede ser. ¿Sabes a quién te estás burlando? Te estás burlando a ti mismo. Sí, yo ya lo perdoné, pero cuando me siento conservando, este Georgie ya lo viste, entonces no ando bien con él. Por eso te digo, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón y díleme: sí, y te voy a ser honesto, me ha caído mal esto y esto, pero no vengo aquí a pelear contigo. No, esto ya lo quiero soltar. Quiero sentarme contigo y tomar el café y estar a gusto. Y cuando te vayas, le pueda decir yo a Servando: man, I love Georgie. No decir, say Georgie. A eso me refiero. Si tú tienes algo en contra, ve y pide perdón. El judío se resiente mucho con el samaritano. El samaritano se resiente mucho con el judío. Aquí ya no somos dos hijos y un solo padre. Somos una sola iglesia y Él es nuestro Padre. Tenemos que amarnos, llevárnosla en paz, porque en la casa del Padre no hay lugar para la arrogancia. Dile al que está a tu lado: no hay lugar para la arrogancia. Y dile: y no hay lugar para la mediocridad. Porque la arrogancia es del judío y la mediocridad es del samaritano. Pero aquí no queremos ser ni fu ni fa, queremos ser de Cristo. Solo hay lugar para hijos que están creciendo juntos en la fe. Y el mismo evangelio que unió a judíos y samaritanos sigue teniendo el poder de unir la iglesia hoy. Termino con esto, no venía en las notas, pero ahorita me acordé. Tenemos que tener cuidado con este espíritu, porque en el capítulo 6 es lo que vino a tratar de estropear la iglesia. Porque le daban de comer a las madres solteras judías, y a las madres solteras que no hablaban judío, solamente griego, no les daban. En inglés, en español dice a las griegas, les llamaban griegas porque más que en vez de ser judías eran más griegas que judías, y las menospreciaron. Y empezó el pleito en la iglesia. ¿Y qué pasó con el pleito? Distrajo a los predicadores, al pastor Pedro y a los colaboradores, Juan, Jacobo, Juan, hasta que Pedro dijo: no, yo no voy a estar lidiando con niñerías. Busquemos a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Sirvan las mesas y se encarguen de todo este asunto. Y nosotros, el pastor, los ministros, vamos a permanecer en predicar la palabra y la oración. ¿Pero qué quiso dividir la iglesia? Griegos y judíos. Y lee todo el Nuevo Testamento y las cartas del Pablo. Ese fue el problema de la iglesia: judíos y gentiles. Judíos querían agradar a Dios excelentísimamente, y los gentiles querían agradar a Dios. Y eso le ardía al judío. ¿Cómo el gentil tiene a Dios
tan bajo, cuando nosotros siempre hemos tenido a Dios hasta arriba. Y entonces Pablo tiene que escribir el libro de Romanos, o la carta a los romanos, y le empieza a recordar a los judíos: tú no eras judío, ni eras hebreo, tú también judío eras gentil, porque Abraham no era judío. Abraham salió de Ur de los Caldeos, era babilónico, eteo. Su abuelo se llamaba Eber, de ahí viene la palabra hebreo. Cuando salen, después les llaman israelitas, porque el padre de ellos fue Jacob, que su nombre se le cambió a Israel. Se divide el reino: Judá, judíos; Israel, israelitas. Se mezclan, se convierten en samaritanos, permanecen judíos. Y Pablo les dice en Romanos: ustedes nunca fueron judíos, fueron gentiles, porque padre Abraham fue gentil y Dios tuvo misericordia, hizo gran nación de él. Ahora Dios vuelve a hacer lo mismo con todos los gentiles, y nos unió y nos hizo un solo pueblo, no dos hijos, un solo pueblo. Amén. So dile al que está a tu lado: ya no más somos dos hijos, solamente tenemos un padre. Amén.